Sí, porque estamos... En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de Servicio de Impuestos Internos con el objetivo de poder atender un requerimiento de los señores y señoras senadoras y senadores con respecto al aumento de los evalúos no agrícolas que han experimentado durante este año en virtud de un decreto que se generó en el mes de febrero del año 2018 y cómo esto está impactando básicamente en el país y en especial en las zonas extremas, territorios especiales y zonas aisladas que representan cada uno de los senadores de esta comisión. Primero voy a ofrecer la palabra si algún senador quiere hacer alguna consulta particular o vamos directo al Servicio de Impuestos Internos. Muy bien, tiene la palabra. Muy buenos días. Quisiese en primer lugar dar las excusas del señor director del Servicio de Impuestos Internos, quien lamentablemente por compromisos previos hoy día tenía una reunión del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Impuestos Internos que está planificada con anticipación y no podía suspenderla, ¿ah? Por eso me encomendó la misión de representarlo en esta ocasión. Primero que nada, quisiera establecer algunas precisiones. El reavalúo de los bienes raíces es un proceso que se realiza por ley cada 4 años. Lo que se acaba de establecer a fines del mes de febrero es la tasa del impuesto, que se puede modificar cuando el incremento del giro supera el 10% del incremento anual respecto al semestre inmediatamente anterior. Pero voy a contar brevemente, quisiera en primer lugar referirme a en qué consiste este proceso de reavalúo en términos simples. El proceso de reavalúo consiste básicamente en la actualización de los avalúos fiscales de todos los bienes raíces del país. Estamos hablando de 6,6 millones de bienes raíces no agrícolas, tanto habitacionales como no habitacionales, con el objeto precisamente de determinar una tasación fiscal que se utiliza para definir la base imponible de este impuesto territorial. O sea, nosotros definimos con mecanismos técnicos cuál es la tasación de cada uno de los bienes raíces y les voy a contar brevemente cómo se hace esto, con el objeto de decir cuál va a ser la base imponible de este impuesto territorial. Es muy importante señalar que este impuesto de las contribuciones o bienes raíces o impuesto a los bienes raíces es un impuesto destinado en un 100% a las comunas a través de las municipalidades, directamente a las municipalidades. Esto se hace a través de, en general, esto depende en algunas comunas de Santiago, hay una distribución de un 35% dedicado directamente a las comunas, en las comunas más pudientes, y en el resto de las comunas es un 40% dedicado de este impuesto directamente a las comunas y el 60% restante se distribuye a través del Fondo Común Municipal. En la comisión que ustedes tienen el honor de encabezar, precisamente se puede ver que las comunas más apartadas son las más beneficiadas a través del Fondo Común, porque tienen una mayor cantidad de predios exentos y tienen menores aportes a este Fondo Común. Quisiera brevemente señalar que este proceso del 2018 tuvo algunas características particulares. En primer lugar, la metodología es la misma que siempre se ha seguido para la determinación de los avalúos. Y parte con un completo estudio urbano a nivel comunal. Para cada comuna nosotros estudiamos los planos reguladores, todos los instrumentos de planificación territorial, vemos cómo se han comportado las construcciones, por ejemplo, habitacionales, con otros destinos, cómo se mueve la comuna desde el punto de vista urbano.
Una vez que hemos establecido este estudio que dura un par de años, una de las innovaciones más importantes tal vez durante el año pasado ha sido que nosotros hemos incorporado una plataforma tecnológica que nunca habíamos contado con ella, que está sustentada en 3 pilares básicamente. Por una parte, en un intensivo uso de la cartografía digital. Nosotros, si bien durante varios años hemos venido dibujando con una labor de hormiga cada uno de los predios, y ustedes eso lo pueden ver en nuestro sitio web, dibujando cada predio, nosotros ahora culminamos de alguna manera casi con más del 70% de los predios no agrícolas dibujados. Estamos hablando de más de 3,5 millones de predios ya que tenemos identificados geográficamente cada uno de ellos. Eso evidentemente nos permite hacer un estudio de los valores de terreno mucho más preciso, mucho más acabado. Esto no lo teníamos en ocasiones anteriores. Este es un proceso que ha sido efectivamente de muchos años de estudio territorial. Nosotros tenemos dibujantes en todo el país, incluidas cada una de las zonas extremas, hay también dibujantes. Hacemos un trabajo muy mancomunado también con las municipalidades, que son, por supuesto, las más interesadas en la efectividad de este proceso. Y esto nos permite apalancar 2 cosas. Por una parte, un estudio de valores de construcción, para el cual este año hemos solicitado incluso por una vía de una licitación pública, hemos solicitado el apoyo de algunas municipalidades, de algunas universidades que nos han ayudado en el estudio de los valores de construcción, y además nos ha permitido esta plataforma tecnológica hacer un estudio de los valores de terreno. Ya vamos a ver de cuántos valores nosotros llegamos a determinar. Todo esto, decía, sustentado en una plataforma tecnológica. Y lo que ha sido tal vez el sello más importante de este reavalúo, y ustedes lo pueden ver en nuestro portal de impuestos internos, tiene que ver con el sello de la transparencia. Nosotros a cada contribuyente le hemos enviado una carta en la cual no solo le informamos de sus nuevos avalúos y contribuciones, sino que le decimos cómo tenemos catastrado su bien raíz. Le decimos cuántos metros cuadrados de construcción, cuántos metros cuadrados de terreno, cómo hemos calificado las calidades de sus construcciones, de manera que el mismo contribuyente puede asociarla a estas tablas de valores de construcción y de terreno que nosotros tenemos. Por otra parte, hemos enviado por primera vez a todos los contribuyentes, utilizando, por supuesto, las economías de escala que nos permiten el envío de correos electrónicos, hemos informado incluso por primera vez a cada uno de los contribuyentes que tienen predios exentos del pago de contribuciones, también les hemos informado cuál es el avalúo. Porque también hay que señalar que el avalúo no necesariamente representa un pago inmediato de contribuciones, sino que esto está determinado en base a los montos exentos que establece la ley. Y finalmente, además de esta transparencia, nosotros hemos provisto a todos los funcionarios la posibilidad, evidentemente, de llegar a nuestras oficinas para solicitar modificaciones a su catastro. Catastro es la especificación de los detalles de cada uno de los bienes raíces del país. Y también lo pueden hacer por internet. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con esto. Eso es, en términos generales, lo que ha significado el proceso de este año. Pero, ¿qué es el avalúo fiscal? ¿Cómo se constituye? ¿Qué significa este reavalúo? Este reavalúo finalmente se sanciona con el establecimiento de tablas de valores generales que son aplicables para cada uno de los predios y de los bienes raíces del país. Uno son los valores de construcción que determinan clases, calidades, cuánto cuesta el metro cuadrado de adobe, cuánto cuesta el metro cúbico de hormigón, etcétera. Las distintas, cuál es el valor de la madera, las distintas tipos de construcción y las clases y calidades asociadas a ello. Y por otra parte, estudiamos efectivamente los valores de terreno. Y eso es lo que en general recoge más claramente cuáles son lo que nosotros denominamos las minusvalías y las plusvalías del sector. Si a nosotros nos ponen un cementerio cerca de la casa, probablemente nuestra propiedad se va a ver disminuida, así como si tenemos un evento, por ejemplo, asociado al ambiente, al climático, medioambiental,
un basural, evidentemente nos impacta negativamente. Pero también es cierto que nos impacta positivamente la construcción de un hospital, la construcción de un puente, líneas del metro, evidentemente. Todos ellos son elementos que nosotros denominamos plusvalías y minusvalías del sector. Estas construcciones, sin embargo, quiero señalar, nosotros no las determinamos en función de un checklist de tiene metro, tiene línea de metro, a cuántos metros estamos del metro, o a cuántos metros estamos del hospital, o qué tan rápida es la atención en el consultorio. Nosotros lo reflejamos de manera indirecta en lo que son finalmente las transferencias. Es finalmente el mercado quien reconoce cuál es la valoración que hace de estos elementos que hemos llamado plusvalías o minusvalías. Es el mercado lo que lo determina finalmente en las transferencias de los bienes raíces que se hacen en base a una escritura que finalmente se transforma en una compraventa. Y vale decir que todas las notarías y todos los conservadores del país nos informan de cada una de las transferencias que se realizan. Por lo tanto, es importante destacar que no es discrecional, no es que nosotros determinemos o no determinemos si vamos a considerar el metro, vamos a considerar una determinada obra de mejoramiento vial, sino que es el mercado el que lo define. Y es por eso que, por ejemplo, muchas nuevas obras viales o nuevas obras del metro no se ven reflejadas de inmediato. A veces sí, porque ustedes saben que las empresas inmobiliarias se anticipan rápidamente a los impactos que va a tener cuando ya se anuncia un cambio de las líneas, por ejemplo, del metro. Decía que, por lo tanto, el reavalúo consiste en determinar estos valores de construcción y valores de terreno. Pero nosotros no podríamos hacer nada solamente con una tabla de valores de terreno y construcción. Lo que necesitamos es estar permanentemente actualizando las tasaciones o el catastro de bienes raíces. Por ejemplo, cada vez que se hace una recepción final en una municipalidad, se indica los metros cuadrados de la construcción, de la ampliación o una nueva construcción. También implica que se nos informa cuáles son las calidades de esa construcción o nosotros visitamos particularmente en terreno. Por lo tanto, lo que hacemos es de alguna manera cruzar estas tablas con la información de los más de 7 millones de bienes raíces que tenemos, incluimos tanto lo habitacional, lo no agrícola como lo agrícola. Como ustedes pueden ver, en el sitio web del servicio nosotros informamos para cada contribuyente, puede ver sus propiedades y puede ver las características del catastro legal, del catastro valorizado, qué significa desde el punto de vista de los avalúos, de las construcciones. Y hoy día, además, a través del sitio web, en la plataforma que denominamos SI Mapas, ustedes no solo pueden ver los avalúos de sus propiedades, hablábamos de transparencia hace un rato. Eso se puede ver consolidado cuando ustedes pueden ver sus propias propiedades en el entorno en el cual están ubicadas estas propiedades. Si ustedes lo ven en la cartografía, no lo quisimos hacer para no extender en demasía esta presentación, pero ustedes pueden ver en color verde, por ejemplo, todas las transferencias, en cuanto se transfirieron las propiedades de su entorno más inmediato, no las de todo el país. Pero asimismo, pueden ver abiertamente, está publicado porque además así lo establece la ley, cuando, no sé si ustedes recuerdan, en las municipalidades se publicaban los famosos roles de avalúo y de contribuciones, ¿se acuerdan que iban los contribuyentes a mirar estos listados? Hoy día, por supuesto que eso se hace por medios tecnológicos, eso está plenamente disponible a través de nuestro sitio web, pero además está georreferenciado. Como les señalaba hace un rato, tenemos más de 4 millones de predios georreferenciados y ustedes pueden, en cualquier lugar del país, posicionarse con el mouse sobre uno de estos predios y les va a aparecer información como la que señala acá, la ubicación, si es urbana o si es rural, los avalúos, etcétera, sin necesidad alguna de que ustedes se autentiquen incluso.
Cuando ustedes se autentican, por supuesto que tienen mayor información de más detalle. Pero si quieren ver en cuánto está el avalúo del vecino del frente, que ustedes saben que la casa anda más o menos igual, que a lo mejor tiene una piscina un poco más grande o tiene, no sé, un quincho un poco más pequeño, tienen alguna noción y ustedes pueden comparar esos avalúos. ¿Ah? Por lo tanto, los primeros que son los guardianes, ¿cierto? Quienes le dan legitimidad a nuestro reavalúo son precisamente los contribuyentes que pueden visitar y conocer esta información. Hablaba de los valores de terreno. Nosotros, después de estos estudios urbanos que realizamos, hay que señalar que nosotros tenemos 200 funcionarios de evaluaciones a lo largo de todo el país. Y dentro de ellos además tenemos convenios con muchas municipalidades que nos ayudan en este relevamiento de información. Todo ello, en base a este análisis muy de terreno, nosotros hemos determinado que existen 13.859 áreas que denominamos áreas homogéneas porque tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, pueden ser principalmente comerciales, pueden ser principalmente habitacionales, son de una densidad mayor, están principalmente en altura. En fin, hay una serie de características técnicas que son muy estudiadas. Lo primero es decir cómo vamos a agrupar estas transferencias. Les decía yo que nosotros revisamos todas las compraventas, pero las compraventas las tenemos que agrupar de alguna manera para poder hacer el estudio. Y lo agrupamos en estas 13.859 áreas homogéneas que abarcan todo el territorio nacional. Esto estamos obligados por ley a hacerlo cada 4 años para el total de propiedades, pero además cada año tenemos que hacer un reavalúo para los sitios no edificados y aplicar la sobretasa que corresponde. En el caso particular de esta plataforma tecnológica de la cual yo les hablaba, nosotros hemos estudiado 2,5 millones de transferencias. Por supuesto que dentro de estas transferencias hay algunas de buena calidad, hay algunas que se repiten, hay algunas que son entre inmobiliarias y comercializadoras, en fin. Nosotros hemos ido depurando primero con procesos masivos de información, procesos que, créanme, duraban muchas horas. Finalmente logramos que los computadores se apuraran un poquito más y ya lo hacíamos, después de días pasamos a hablar de horas de procesamiento para hacer este análisis de mucho volumen de información. Y después que cada uno, que hemos hecho una depuración masiva, llegan nuestros tasadores, que van analizando área homogénea por área homogénea, descartando algunas muestras que, por ejemplo, están en los extremos, que o están muy por debajo. Por ejemplo, usualmente cuando hay transferencias entre familiares, a veces esas transferencias no representan el valor de mercado, pero y esas las vamos descartando. Y otras, esto es basado mucho en la experiencia de nuestros tasadores, pero además muy monitoreada desde la subdirección o la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, monitoreada muy directamente por nosotros en términos de que los valores extremos sean eliminados y que no hayan distorsiones. Pero, como lo decía hace unos minutos, finalmente la última palabra la tienen los contribuyentes. Y tienen, por supuesto, la posibilidad de reclamar si es que consideran que los nuevos avalúos que nosotros hemos determinado no corresponden a sus valores específicos. Cabe señalar que cuando nosotros nos llega un contribuyente y nos dice, mire, dentro de este predio yo veo que mi terreno está subvalorado o más bien sobrevalorado, o nos indican, por ejemplo, que un edificio tiene determinada diferencia, nosotros lo que hacemos no es solo modificar el avalúo y las contribuciones de ese predio en particular, sino que nos hacemos cargo del valor de todo el condominio, por ejemplo, o de toda la determinada zona homogénea. Sé que esto puede resultar de extremo detalle, pero me parece importante, antes de entrar a los resultados del avalúo, explicarles cómo hemos llegado a este proceso. Yendo en particular a las áreas que hemos estudiado para efectos de las zonas extremas, que es lo que nos convoca hoy día, podemos señalar, como está señalado acá en esta lámina, valga la redundancia, que por ejemplo en Arica y Parinacota solamente nosotros estudiamos 175 áreas homogéneas.
Y para ello, finalmente, llegamos a un número de 16.936 transferencias o compraventas que nos permitieron estudiar los valores de estas 177 áreas homogéneas. Hablábamos nosotros ayer preparando esta presentación que en realidad finalmente llegamos casi a un 20% de muestras, lo que nos parece un valor extremadamente significativo y que incluso a nosotros nos sorprende, hay que decirlo. Y nos sorprende porque cuando esto no se hacía con estas plataformas tecnológicas, analizar esta cantidad de muestras era evidentemente infactible. Hoy día, estas plataformas tecnológicas y los procesos masivos que hemos realizado nos permiten tener la tranquilidad de que hasta en cada una de las áreas extremas, de las zonas extremas, hemos hecho un estudio objetivo. Permítanme utilizar esta palabra, yo sé que es muy ambiciosa, hablar de objetividad en cualquier terreno es una utopía tal vez, pero la verdad es que hemos buscado ser lo más objetivos posible y evitar la discrecionalidad de nuestros funcionarios. Y eso es lo que hemos logrado en gran medida. Nunca esto se logra en absoluto, pero creo que hemos mejorado, hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en este ámbito. Decía que en Tarapacá, por ejemplo, hemos estudiado 255 áreas, en la provincia de Palena 16, en Aysén 205, en Magallanes 214 áreas homogéneas y en la provincia de Chiloé 186. En total, en todas las zonas extremas, hemos estudiado 1.054 áreas homogéneas. Y para cada una de ellas indicamos cuántas muestras o transferencias hemos utilizado y tenido en consideración para efectos de este estudio. Para poder referirnos a las áreas homogéneas y a los resultados, y ya vamos a entrar en materia, espero ser lo más clara posible, no quiero agotarlos con los números, todos los resultados del reavalúo están publicados en nuestro sitio web desde el 1 de enero. Efectivamente, en el febrero de este año nosotros hicimos algunos ajustes, algunos valores de áreas homogéneas por las razones que aquí he expresado. Si alguien nos decía en esta área hay una diferencia, nosotros no revisábamos solo el predio, sino que hicimos las correcciones respectivas de cada uno de estos valores. Y creemos que eso es parte de la seriedad del trabajo con que hemos enfrentado este trabajo. No hacernos los locos respecto a algunas diferencias respecto de las cuales tenemos suficiente fundamento. Acá ustedes conocen muy bien cuáles son las zonas extremas definidas por la ley. Nosotros vamos a hablar acá de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de la región de Aysén, de la Antártica chilena. No tenemos tasados todavía a las bases de la Antártica, pero ya llegaremos. Bueno, y de Chiloé y Palena. Lo que pasa es que hay un punto que es interesante. Yo creo que acá nosotros, si me permiten un paréntesis, hablamos siempre del catastro de bienes raíces y de los avalúos con un objetivo de la recaudación del impuesto. Pero la verdad es que el análisis que nosotros hemos hecho es que el catastro de bienes raíces tiene una función que va mucho más allá del mero cálculo del avalúo y de las contribuciones. Es así como, por ejemplo, en las zonas en las cuales ustedes representan, hay muchos predios que están exentos del pago de contribuciones y que se ven necesariamente beneficiados con el hecho de que nosotros los tengamos catastrados, porque ustedes podrán saber, y existen las instituciones del Estado que le podrán contar en mucho detalle cómo funciona el Fondo Común Municipal, pero la distribución también está asociada a la cantidad de predios exentos. Por lo tanto, es muy importante para las municipalidades que no solo los predios afectos, las grandes construcciones estén tasadas, sino que también las construcciones de menor valor que están exentas.
energía, o sea que también están exentos. ¿Ustedes tienen un avalúo también? Por supuesto. Nosotros tenemos la obligación de tasar prácticamente todo, excepto creo que las minas, por ejemplo. ¿Ah? Las minas no podemos tasarlas. Hay algunas obras muy particulares, pero en general nosotros tenemos tasado todo aquello que está exento también. ¿Ah? Incluyendo el Congreso de Santiago, que también está... ¿El Congreso Nacional no está exento? No, digo que incluyendo todos. Nosotros tenemos todos los predios, pero tenemos todos los predios afectos y exentos, los tenemos tasados todos. Entonces, las zonas extremas, quisiera dar algunos valores en términos generales. Primero, señalar que el total general de predios no agrícolas que nosotros tenemos tasados es de 6.651.073. Pero de esos, solo el 76% son habitacionales y un 24% son no habitacionales. Por otra parte, este porcentaje y esta relación se expresa claramente también en las zonas extremas, teniendo un 76% de habitacionales en las zonas extremas, 253.000 predios, y no habitacionales un poco más de 79.000 predios. Por otra parte, desde el punto de vista de las exenciones, que en general se van manteniendo en el tiempo debido a la cantidad de predios exentos se mantiene más o menos similar incluso entre reavalúos, porque la ley indica explícitamente que el monto de exención habitacional se va a incrementar de acuerdo a cómo se incrementan todos los avalúos de los predios habitacionales, vale decir alrededor de un 44% este año. Por lo tanto, nosotros tenemos que a nivel nacional tenemos un 59% de predios exentos y un 41% solamente de predios afectos. Sin embargo, en las zonas extremas, ustedes podrán darse cuenta que la cantidad de predios exentos proporcionalmente aumenta y es un 65% de predios en general y un 35% de predios afectos. Cabe señalar que estos porcentajes incluso son mayores en la cantidad de predios exentos cuando solo nos referimos al ámbito habitacional. Esto está reflejado en este gráfico donde se ve claramente que en las zonas extremas tenemos una proporción de predios exentos mucho mayor incluso que a nivel nacional. Desde el punto de vista de los avalúos, y quisiera primero recalcar, perdón, voy muy lento. Ya tenemos que apurar. ¿Ah? Es un paquete más o menos grande todavía. Ya, vamos a ir avanzando más rápidamente. Entonces, quisiera señalar solamente que los predios, desde el punto de vista del incremento, de la variación de las contribuciones a nivel nacional, esta lámina me parece muy importante destacarla, tenemos un 1,4% de incremento de contribuciones, que es lo que finalmente les interesa a nuestros contribuyentes, y probablemente la mayor contribución neta habitacional de todo el país, que fue de un 7,1%. Para las zonas extremas, la variación de la contribución está reflejado al final de los 8 semestres en que están, esto que el primer semestre hasta que van cumpliendo, una vez que llegan al monto tope, de graficar más claramente qué es lo que sucede con las contribuciones, cuota más barata, por así decirlo. ¿Ah? Sin embargo, 8.372 pesos por cuota, entre 8.300 y 25.000 pesos. Y de esos, todavía 1.050.000 pesos, que hay un 17,9% a nivel de las zonas extremas, pero un 7,7% porcentualmente. Y aquí ustedes pueden ver en esta gráfica a nivel nacional, como ustedes pueden ver en el primer tramo de cuota, por supuesto. Y eso aportando antecedentes, como por ejemplo si nosotros a nuestras oficinas. Esos números no se reflejan acá. Mucha gente ha venido... Sí. Estaban hasta las 11:30, entonces muchos senadoras y senadores van a querer hacer consultas con toda seguridad. Podemos Yo estaba ya leyendo las preguntas. conclusiones, pero en el punto que usted se refiere, y cuando efectivamente, ¿qué ha pasado con la región de Magallanes, por ejemplo? Más allá de esta plusvalía, de este incremento, etcétera,
hay un tema que ha sido tremendamente perjudicial y que tiene que ver con los adultos mayores, que no fueron bien informados. Porque el punto está, nosotros mismos establecimos en nuestras propias oficinas parlamentarias colaboración para que ellos puedan hacer la reclamación en el Servicio de Impuestos Internos. Y si usted se fija en el caso de Punta Arenas, Magallanes, van a haber muchos adultos mayores que han llegado en el último tiempo con la hojita de reclamación porque nosotros la hemos canalizado. ¿En qué sentido? Que no fueron informados de este incremento. ¿Dónde? Donde nadie se les informó que ellos tenían hasta un porcentaje de su jubilación que poder cancelar. Y muchos pagaron el total de la contribución y no lo que realmente le correspondía. Y el perjuicio es que ellos no van a ser retribuidos en este periodo, sino que hasta el periodo siguiente. Por lo tanto, ellos ya pagaron la contribución con este incremento, no haciendo ver su situación que tenían un único ingreso que es su jubilación, por lo tanto no se les respetó, creo que es el 10%, ¿no? Del ingreso de su jubilación, lo que ellos pueden, el 5%. El 5% de lo que ellos pueden pagar, por lo tanto muchos excedieron ese 5% y cuando han querido hacer el reclamo, esta devolución se le viene recién hasta el año siguiente. Y ese ha sido un perjuicio brutal, porque en las zonas extremas tener una vivienda y tantos metros cuadrados es muy normal, ¿no? Sobre todo en Magallanes o en Aysén, que son casas que son sobre los 100 metros cuadrados, que fueron muchas de autoconstrucción, etcétera. Entonces, ahí hay un perjuicio puntual y ha faltado información. Me permite... yo creo que la información, senador, comparto con usted, probablemente nunca es completamente suficiente. Nosotros lo que hacemos en relación al beneficio del adulto mayor es que le proponemos y le informamos a cada contribuyente en base a los antecedentes que nosotros tenemos. Si hay situaciones especiales, como por ejemplo una persona que acaba de fallecer su marido y que ha heredado el predio, ahí tiene que presentar antecedentes específicos. Nosotros entregamos esta información y hacemos una propuesta. Cuando el contribuyente claramente le corresponde el beneficio, que daría para una presentación específica sobre ese tema, nosotros aplicamos de oficio por parte del servicio y se le informa y el contribuyente puede decidir que no va a aceptar el beneficio. Pero nosotros lo ofrecemos. Ahora, efectivamente, hay un punto que entiendo que ustedes mismos han relevado, ha sido relevado, no solo en relación a las zonas extremas, el tema de los adultos mayores es un tema muy relevante también en todo el país. Yo no me corresponde pronunciarme sobre este tema, senador, con todo respeto. A nosotros lo que nos corresponde es aplicar la ley. Lo que le puedo decir es que evidentemente nosotros vivimos esta situación muy directamente cada día porque nosotros atendemos a los adultos mayores, llegan a nuestras oficinas y nosotros tenemos que dar las explicaciones. Sí. Me gustaría además aprovechar de hacer un planteamiento respecto al impuesto generado por la venta de inmuebles. Y me gustaría saber cuántas personas se sometieron al reevalúo de los inmuebles para los efectos de los impuestos a pagar por las plusvalías generadas al momento de la venta. Fue se abrió una ventana de oportunidad, después se renovó justamente ese plazo. Me gustaría saber exactamente si hay alguna estimación, nos pudiera mandar esa información después, pero senador, sería, sí. Encantado, podemos entregar esa información. No venía preparada para eso, sí. Debo señalar, veníamos preparados para hablar del reavalúo y particularmente de las zonas extremas. Podemos entregar la información, pero cualquier dato que yo le diera en este momento sería... Sí, presidente, no simplemente por su intermedio, presidente, es útil porque me gustaría saber si es... A propósito justamente de esas cifras, si nosotros debiéramos hacer un esfuerzo de pedir una nueva de reapertura justamente de ese plazo, si es razonable o no. Entonces, pero eso hay que hacerlo evaluando cómo funciona la política pública. Claro. Podemos, nosotros entregamos toda la información que el Senado o la Cámara de Diputados, etcétera, nos
indican. En realidad, además, por ley de transparencia tenemos muchísima información. Así que encantado, podemos remitir la información que usted nos solicita. Muchas gracias, presidente. Un comentario nomás, la verdad es que yo comparto la idea que esto es un tema muy complejo, muy trabajado desde el punto de vista técnico, por lo tanto es difícil cuestionar de manera alguna el sistema. Porque ocurre que, como dice doña Alicia, María Alicia, doña María Alicia, hay temas que están en la ley, y que se genera fundamentalmente con los adultos mayores, que nosotros conocemos bien, porque usted, el señor presidente, tiene su casa y yo tengo mi oficina en la misma zona, en la ciudad de Arica. Y hay una cantidad de gente que son, por ejemplo, profesores, que compraron su vivienda a una cierta edad y que de alguna manera podían permitirse, había mucha facilidad para comprarla. Y en la tercera edad tienen unas jubilaciones que son bajísimas y los predios aumentan y las contribuciones aumentan. A veces no es un tema que se pueda solucionar aquí. Tenemos que solucionarlo legislativamente o discutiéndolo con el gobierno. Pero es un tema muy dramático, ¿no? Porque efectivamente usted dice que fueron muchos a sus oficinas. Nosotros era difícil hacer una reunión sobre cualquier cosa a la cual nos llegaran muchos vecinos que venían con ese pretexto, pero en realidad lo que querían era hablar de las contribuciones. Así que es un tema que yo creo que finalmente esta información que nos proporcionan es muy útil, muy necesaria, pero creo que la discusión ya de qué hacer tenemos que hacerla con quienes van a decidir este asunto. Así que muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Más que nada algunas distorsiones territoriales que se producen, ¿verdad?, con la información. Comentábamos con la senadora, somos de la región de Aysén, la más linda de Chile, según ya socializado. Pero uno veía, por ejemplo, en las cifras respecto del impacto de las contribuciones en la región, curiosamente en las dos ciudades más grandes, que tienen más urbanización, más desarrollo, hay una rebaja en las contribuciones, y las comunas más aisladas dentro de la región de Aysén, pensando la Goverde, presenta un incremento del 56% de su avalúo. Es una comuna que no tiene ni camino, se nos muere la gente en la ruta, ¿verdad? Tenemos accidentes, tenemos Tortel en el otro extremo. Pasa algo parecido, o sea, no se condice la visión de esta tasación respecto de esa realidad local, ¿ya? Y uno ve en Coyhaique, por ejemplo, yo por lo menos pago 800.000 pesos mensuales de arriendo en la oficina de Coyhaique, ¿ya? Y uno no ve esa correlación en la práctica, o sea, ¿por qué las comunas más alejadas? Miguel Chile Chico, ¿ya?, tiene altos niveles de costo, yo no sé, debe pasar algo. Pareció un análisis de las cifras de los últimos gráficos que son bastante interesantes. Sí, por favor. Si me permite, nosotros nos hicimos la misma pregunta. Nosotros llegamos a estos resultados y tratamos de buscar efectivamente las respuestas. Y para eso llamamos a los tasadores que están en terreno. Ahí les preguntamos qué era lo que pasaba con estas comunas. Y la verdad es que yo quisiera señalar, yo conversaba, por ejemplo, ayer precisamente con la jefa del departamento de evaluaciones de Coyhaique, y me decía, mira, lo que sucede es que acá hay mucha afluencia, por ejemplo, de funcionarios públicos que vienen de otras zonas a vivir acá, que tienen comparativamente salarios muy superiores a los de la gente que habita normalmente, de los nativos de esas zonas. Y por otra parte, las empresas inmobiliarias no tienen un interés particular por construir en esta zona, porque es costoso, porque está alejado, porque efectivamente la demanda pareciera ser que no es tan alta. Entonces la oferta de predios es muy baja en relación a esta demanda. ¿Y qué ocurre? Que las personas que van llegando necesitan vivir en algún lado, evidentemente, entonces presionan al alza de los valores de terreno y de los valores de construcción. Y eso es un fenómeno que no tiene que ver con nosotros. Yo aquí anotaba alta demanda habitacional impulsada por la economía local. Esto es en relación a la región de Aysén. Escasa oferta de predios, bajo interés inmobiliario. Perdón, solo para terminar, por favor, senador. Desarrollo habitacional a nivel serbio muy precario. Entonces,
La verdad es que yo creo que esta es precisamente la mesa en la cual se tienen que tocar estos temas. ¿Por qué hay una baja de incentivo al desarrollo inmobiliario en estas zonas? Porque la demanda igual existe. ¿Y qué decir cuando zonas tan hermosas como usted acaba de señalar, probablemente la más hermosa? Dígalo nomás. Por lo menos yo comparto que es una de las más lindas. Deben aumentar la contribución. Bueno, eso también. Hay que reconocer que hay mucha demanda por ir. Entonces, en el tema, por ejemplo, turístico, evidentemente hay una mayor requerimiento y no hay un nivel de desarrollo constructivo más importante. Como ocurre, por ejemplo, lo analizamos hoy día con la zona de Arica, donde hay una ley Arica, hay un desarrollo inmobiliario tremendo. Hay construcciones habitacionales de distinta calidad de construcciones. Y aquí lo que vemos es bien dramático, porque incluso habitaciones, bienes raíces que se construyeron orientados a los niveles más socioeconómicos más bajos, son utilizadas y son vendidas a precios mucho más caros porque son demandadas de esa forma por los nuevos habitantes que llegan a esta zona. Entonces, de alguna manera, si no hay incentivos al desarrollo inmobiliario, esto es oferta y la demanda. Eso es lo que determina finalmente cuáles son los valores que nosotros determinamos. Y eso es lo que hace también que en zonas, por ejemplo, consolidadas, barrios consolidados de adultos mayores, que están más cercanos, por ejemplo, a las zonas de mayor afluencia comercial, qué sé yo, o de negocios, o del desarrollo de los trabajos, hace que estas zonas también tengan una presión al alza. Es el comportamiento del mercado. No sé, senador, si responde. Una acotación sobre este punto en particular, no, presidente. No, sí, está bien. Lo entendemos a lo mejor en Coyhai, que efectivamente se da esa realidad. Lo que pasa es que uno ve también desde el punto de vista de la parte técnica del tasador, ¿verdad? Del profesional que está a cargo de la oficina ahí de tasación. Y uno dice, bueno, yo planteando el caso de los más extremos, la operación en Lago Verde. Bueno, no se verifica en Lago Verde esta presión inmobiliaria, no hay centro hospitalario cerca, o sea, hay todo un contexto que pudiera haber sido para el tasador también. Oye, acá algo no está funcionando con la misma Senador, pero eficiencia. sin embargo, Sí, si nosotros revisamos lo habitacional, que me da Daniela Sí. el detalle, en la comuna de Aysén las contribuciones habitacionales tuvieron un descenso. Sí. De un 12,7%, bajaron las contribuciones. En Chile Chico bajaron un 16,6%, en Cisnes un 4,2% y en Cochrane un 38%. Estamos hablando, por supuesto, de lo habitacional. No, por eso le digo que era la región más linda de Chile. En lo habitacional. Después de esta Están los detalles. intervención se van a revisar, ¿no? Se la van a aumentar. Gracias, presidente. Dos cosas. Como reflexión, ojo que el tema de las contribuciones influyen fuertemente en los presupuestos municipales. Así que estas exenciones a veces tienen doble chapa y le crean un problema tremendo al área social de las comunas. Y claramente en sectores que no están urbanizados, en el último tiempo han tenido una plusvalía tremenda. Yo estuve viendo, por ejemplo, en Chiloé, parcelas que hace 5 años, sin luz, sin agua, o sea, sin luz, sin agua, sin urbanización, a la orilla de un lago, valían 5 a 8 millones, hoy día están entre 20 y 25, sin nada y con ninguna posibilidad de urbanización, o sea, ha subido fuertemente. Y yo lo único que les digo es que mi experiencia dice que esto se arregla bastante más fácil cuando los municipios tienen una acción más protagonista, porque los municipios tienen mucha información que ayuda a impuestos internos a ser más justas las tasaciones. Yo me acuerdo cuando era alcalde de Puente Alto, casi el 70-80% son exentos de concesión de bienes raíces. Pero por otro lado, con el DFL2 y toda esa mezcla, ¿no es cierto?, en que muchos municipios están muy contentos, se inaugura una villa muy bonita, pero al otro día hay que pagar la cuenta de la luz, la cuenta, y en los condominios sociales normalmente la gente no paga los gastos comunes. Entonces al final queda la grande. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo en estas exenciones así porque sí, porque pueden traer un problema serio hacia los municipios y por otro lado que impulsen a los municipios que conozcan a que hagan convenio con impuestos internos, por pequeños que sean, pueden dar mucha información, ¿no es cierto? Como por ejemplo,
yo les voy a dar un puro ejemplo, la comuna de Zapallar. La comuna de Zapallar tiene las casas, yo diría, más caras de Chile. Bueno, resulta que el alcalde reclamaba siempre por las contribuciones, pero no tenía casi ninguna casa recibida. Entonces, muchos vecinos vivarachos no recibían las casas. Y como no les sacaban ningún parte y las casas tenían 10, 15 años, debieran pagar cerca de $1.000.000 al año, fácil, de contribuciones, y llevan 15 años sin pagar contribuciones porque no estaban recibidas. Entonces, Impuesto Interno no tiene cómo saber que esa casa no está recibida y el municipio sí. Entonces, si el municipio tiene una fiscalización, ¿no es cierto?, ágil para la recepción, porque esto da una dinámica en que a veces el director de obra empezaba a pedir hasta el certificado de la abuelita y era un cacho para él dar la recepción final, y por otro lado le estaba haciendo un daño inmenso al patrimonio municipal. Y al revés, otras comunas, como por ejemplo hace un par de años atrás en Colina, cuando se dio todo el boom de Chicureo, que los vecinos de Colina reclamaban que esto aquí iban a venir estos cuicos, resultó que hoy día Colina tiene un tremendo presupuesto porque toda esa zona se desarrolló con casas de altas contribuciones, y al final ese barrio ayudó fuertemente al presupuesto del pueblo de Colina, que era mucho más humilde. Así que yo creo que los senadores de las zonas más lindas de Chile, ¿no es cierto?, tienen que llamar a su alcalde y decirle: hey, el convenio e hinchar impuestos internos vale mucha plata. Porque a veces les da un poco de lata, porque como las contribuciones dan una tremenda vuelta, pero llegan al municipio, al presupuesto, no se dan cuenta de la importancia que tiene. Muchas gracias, senador. ¿Te ofrece la palabra? No podríamos haber... Sería gratis. Muchas gracias, senador. Bien, solo Y lo hacen de adrede para no recibirlo, y así no pagan contribución. Solo una última reflexión, es que en general el sentimiento que ha tenido esta comisión, y tal como lo han planteado los señores senadores, ha estado focalizado en los adultos mayores y en aquellos sectores en que los planos reguladores los cambian de rural a urbano. No tienen servicios sanitarios, no tienen agua, no tienen absolutamente nada, pero inmediatamente pasan a pagar contribuciones y eso genera un impacto en esa zona. Yo creo que es un tema, como lo ha dicho el senador Insulza, que hoy día nos llevará a una segunda reflexión con el Ejecutivo, y quiero agradecer la presencia del Servicio de Impuestos Internos por este material que nos ha entregado y que va a ser de mucha utilidad. Felicitarlos, Presidenta, realmente una información súper detallada, muy a punto, muy precisa. Buenísimo. Nos alegramos de esta... Le van a subir igual, le van a revaluar igual. Bien. La próxima, muchas gracias. La próxima semana insistiremos con Subdere, la siguiente que viene, y después le voy a solicitar a los señores senadores que también puedan proponer temas porque el próximo mes de agosto son 4 semanas. Se levanta la sesión. Muchas gracias.